La información es urgente, la adelantamos recién aquí en América Noticias. Mañana vuelve Javier Milei, el presidente va a hablar por cadena nacional. Este fue el único discurso que se le conoció. Después hubo una transmisión en Instagram para rifar su último sueldo como diputado nacional. Mañana va a haber cadena nacional y es la cadena nacional de presentación en sociedad de sus medidas. Porque hasta ahora habló Toto Caputo. Mañana se va a conocer el famoso DNU, que es el DNU con el cual Milei quiere poner en marcha su gestión de gobierno. ¿Qué va a decir ese DNU, Mariana? En principio va a derogar leyes en el plano económico, va a incorporar nuevas disposiciones y lo que está previsto, Rolando, es que ese DNU, pasada la medianoche, ya esté publicado en el boletín oficial. Claro, pero si ese DNU modifica leyes, supongo que algo tendrá que decir el Congreso en algún momento. Bueno, con esa bicameral que vos bien señalabas, es una comisión bicameral integrada por diputados y senadores que tienen que definir la validez de ese decreto de necesidad y urgencia para que pueda ejecutarse. ¿Por sí o por no? Exacto. Y eso tienen 45 días para poder reunirse y poder determinarlo. Pero mientras tanto, publicado en el boletín oficial, ya puede empezar a instrumentarse. ¿Qué cosas van a ser incorporadas y qué cosas van a ser derogadas? En algunas de ellas van a tener que ver con cuestiones de administración del Estado. Organismos donde se va a delimitar el paso para que puedan pasar a ser privatizadas. Y algunas no necesitan en principio pasar por el Congreso, Claro. Es transformarlas de sociedad del Estado en sociedades anónimas para que eso sea un primer paso para un proceso de privatización. Por ejemplo, YPF, que lo mencionó en algún momento. YPF tiene... Dijo primero poner en valor, algo así, después privatizar. Era por lo menos lo primero que había dicho. Claro, YPF te diría que es como la más particular de todas porque tiene un paquete accionario de privados y Claro. tiene una parte pública. Pero nos estamos refiriendo a otros organismos, en ENARSA y otros organismos en los cuales ahí hay 100% de participación pública. El dato más importante tiene que ver con cuestiones económicas del orden que tiene que ver, entre otros temas, ganancias. Hay un tema muy delicado. ¿Está la reversión de ganancias ahí? Bueno, hay un tema muy delicado que se trató hoy con los gobernadores, donde hay al menos 8 gobernadores del tinte, diría, filo K, peronista, porque está Zamora y demás, que hoy en un comunicado dijeron: nosotros no estamos pidiendo que vuelva el impuesto a las ganancias a la cuarta categoría de los trabajadores, porque se quieren despegar de esta historia. No enfrentarse con los sindicatos ellos. Y a los trabajadores, Sole, Claro. de decirles, miren, la verdad que les vamos a volver a poner el impuesto al salario. Sí. Y lo que quieren es que se distribuya la coparticipación del impuesto al cheque, el Claro. impuesto a los débitos. Hay que decir que fiscales. Milei hoy en la reunión con gobernadores les quiso decir la restitución del impuesto a las ganancias, tal como lo había reducido Massa, va a ser transitoria, pero atención, porque muchos dicen, ojo, que la historia argentina está llena de impuestos transitorios que nunca lo fueron, como el impuesto al cheque, como el IVA que aumentó del 18 al 21. ¿Cómo podrían implementar la incorporación otra vez de ganancias? El decreto de necesidad y urgencia va a ser bajo el paraguas de una ley de emergencia económica, que eso en principio le permitiría hacer algunas modificaciones sin pasar por el Congreso. Y con esto, Milei... Menem hizo una ley de emergencia económica, no un decreto. Bueno, hay cosas que por decreto en el Congreso o en la justicia, algún momento te la frenan, si no están bien escritas y bien armadas. Rolando, son... Vos no podés llevarte por delante leyes con decretos. Bueno, hay como unas 3.500 leyes que algunas van a ser modificadas en unas 600 disposiciones. Disposiciones sí. Que va a tener el decreto de necesidad de urgencia y que van a ser la línea rectora de los próximos 6 meses del gobierno de Milei. O sea, que si parte de ese DNU por la bicameral se cae, en principio pregunté, ¿hay un plan B para esto? No. Ahora, lo de ganancias, perdón, es algo que expresamente Javier Milei dijo que no iba a cambiar. Y en política, Sole, es pragmatismo puro. Cuando sos diputado y tus convicciones son no incorporar impuestos
a la clase trabajadora o no intervenir con el Estado, porque Milei lo que tiene es la concepción de que el Estado no tiene que intervenir ni sumarte impuestos. Pero cuando llega, esto es pragmatismo puro, llega y Caputo le dice, hay que reordenar las cuentas y ganancias, después de IVA y después de los derechos de exportación, es de lo que más recauda la Argentina, volver al pragmatismo de volver a recaudar en caso de que esto se haga, obviamente estamos a años luz de que vos puedas contarnos la implementación porque la deben estar trabajando. Es que los detalles cambiarán cosas, cambiarán escalas, digo. Bueno, los detalles no están. En principio se habló de que la base del mínimo no imponible esté en 960.000 pesos brutos, que en mano son entre 750 y 800.000 pesos. Retrocediendo sobre el monto de los 15 salarios mínimos. Pero además te voy a decir pero olvídate el salario mínimo vital y móvil, no existe más, si no están llamando ni al Consejo. No, pero la base era 15 salarios mínimos. Tenés razón, pero te lo quiero decir en términos políticos. Estamos hablando de otro esquema que están imponiendo, ya lo explicarán en detalle, pero la clave es que se incorporan 960.000 pesos brutos. No solo va a incorporar a los 800.000 trabajadores que dejaron de pagarlo, sino se estima que se pueden sumar 500.000 más de trabajadores. Imagínate la alegría de esa gente que había dejado de pagar ganancias y que ahora tiene que bancar con ese sueldo con el cual ya habían presupuestado su vida, tienen que bancar los aumentos de este mes y además le vas a bajar los sueldos. No, las tarifas que se van a dar en enero. Además. O sea, sobre tarifas, que ahí es bueno el punto que apuntás. Primero de ganancias, cierro con esto. Lo que está previsto es que casi 1,5 millones de trabajadores tributen. Y te voy a dar un ejemplo claro, Sole. Un director de colegio, un director de escuelas, con un docente en la ciudad, llega a un primer cargo, gana 600.000 pesos brutos. Lo acaba de cerrar la Ciudad de Buenos Aires, un 160% de aumento. Si un director de escuela, vos me decís director de escuela, paga ganancias, ya los pagaba, se les eliminó con la ley de masa y ahora volverían a pagarlo. Un trabajador del neumático. Claro. Un trabajador del sector aceitero. En algún momento el que pagaba impuestos a las ganancias era porque tenía un cargo directivo súper exclusivo. Es que había llegado a 2 millones de pesos y eran solo 90.000 personas que pasaron a ganar ganancias. Ahora sumarían 500.000. Bueno, y 500.000 que muchos de ellos o nunca habían pagado u otros habían dejado de pagar, les habían aumentado el sueldo y ahora les aumentan los precios y le bajan el sueldo. El tema de tarifas que apuntaba Soledad. Dentro del DNU lo que está previsto es que bajo la Ley de Emergencia Económica y de Intervención del Ente Nacional Regulador de la Energía Eléctrica y del Gas, del ENRE y el ENARGAS, lo que van a poder hacer son aumentos de tarifas sin pasar por audiencias públicas. Y esto lo que va a generar ya es un conflicto. Y esto lo que va a generar es un conflicto que claramente va a ser llevado a la justicia. Bueno, así la Corte Suprema le frenó los aumentos a Macri. Bueno, porque no había habido audiencia pública. Pero, ¿se acuerdan pero la audiencia pública la convocaron para enero, me parece. Sí, está convocada para el 8 de enero, pero dentro del decreto lo que se estima es una potestad por la cual, que está dentro de uno de los decretos de intervención del ENRE y del ENARGAS, que puedan hacerse una revisión tarifaria mientras se desarrolla la audiencia pública. Bueno, sumamos a